Hola, buenas tardes. Estamos esperando que sean las 16:30, pero quiero ver si todo está funcionando adecuadamente. Así que todavía tenemos 3 minutos y mientras tanto termino de ordenar un poco mis cosas. Estoy viendo un poquito algunas reflexiones que quiero comentar también, que me parecen importantes y no quiero dejar de compartirlas con ustedes. Voy a alargar en punto, cosa que podamos estar todos juntos. Ahí veo a Brenda, un beso Brenda, Laura Gaona, Reynoso, Florencia, Jorge Abeleira, cuánta gente conocida, cuánta gente con la que comparto espacios y aprendizaje. Es un gusto estar con todos ellos, en contacto con ellos. Estoy tomando tiempo, no quiero empezar antes por respeto a las personas que se van a conectar en horario, así que mientras tanto no se aburran y pueden seguir viendo alguna otra cosa mientras tanto. Si me ven que me acerco es porque no veo lo que me están escribiendo, así que doctora Andrea, cuánta gente que agradezco que se estén conectando. Lo que más me gusta son los corazones. Fernanda Lancha. Estamos por empezar, Vamos a ver si estamos preparados. No puedo empezar antes por respeto a todos los demás. Natalia Artigas, excelente neuropediatra. La gente de Tucumán, qué lindo. También mis hijos, está muy bueno. Esto de tener el ayuda de memoria en el celular es un problema porque se me apaga, pero no importa. Y bueno, ya son 14:30, así que vamos a comenzar un poco este 2 de abril atípico, realmente atípico. En algún aspecto quiero expresarles que esto salió espontáneamente, y salió espontáneamente porque los 4 que estamos involucrados nos habíamos ofrecido gratuitamente a responder preguntas recién cuando empezaba el tema del coronavirus y recién cuando empezaba el tema de la posible o la cuarentena. Y allí fue que dije, bueno, a ver, ¿por qué no nos juntamos estos que nos conocemos y que estábamos ofreciendo en forma gratuita y hacemos algo y lo proponemos? Y fue así que nos conectamos espontáneamente y dijimos, bueno, el 2 de abril vamos a hacer una jornada virtual pero real. Y es que estamos aquí y que pudimos tener también el acuerdo con Teje de Padres TEA Red Federal. Así que está muy bueno esto porque le da una visión desde padres y una visión desde profesionales. Y en ese aspecto también creo que es muy importante que los padres den espacio a los profesionales, que los profesionales respetemos a los padres, porque gran cantidad de avances que ha habido fue gracias a las observaciones de los padres, gracias a las referencias de los padres, y desde allí se hicieron investigaciones y se hicieron muchos avances.
en autismo, con lo cual es importantísimo este correlato entre profesionales y padres, y que en este caso los padres nos hayan dado el espacio y nos hayan permitido expresarnos, también es importante porque el enriquecimiento es mutuo. Como decía, ustedes como padres, los que estén allí, nos van a dar una posibilidad y nosotros como profesionales les vamos a dar lo que podamos desde el afecto, desde el amor y desde nuestros conocimientos. Quiero decir algo en este comienzo, que es que todos los que están allí son afortunados. Ustedes tengan en cuenta que mucha gente ni siquiera tiene un celular, o el que lo tiene no tiene una casa como planificar un día de su vida con su hijo. Entonces, cuando nos sentimos muy angustiados de estar encerrados, cuando nos sentimos muy angustiados de no poder movernos o de no poder salir a la calle, ¿por qué no pensamos en aquellos que ni siquiera tienen un espacio para vivir? O en aquellos, porque esas personas también tienen hijos con autismo y tienen familiares con autismo. Y a lo mejor viven en una casilla 5 personas y están viviendo la situación muy mal. Entonces, aprovechemos y empecemos a sentirnos afortunados de esta situación. Obviamente que no podemos sentirnos afortunados si no tenemos a nuestros hijos felices, y este tiene que ser el objetivo. Pero me parece muy importante que tengamos en cuenta a esa gente, porque lo digo con la autoridad de haber trabajado más de 30 años en el hospital público, y no todo lo que uno ve es muchas horas de terapia, y no todo lo que uno ve es gratuito, y no todo lo que uno ve es por el prójimo. Entonces, quiero que sepan además que en mi caso personal estoy en todos los lugares que me invitan y en todos los lugares que me dan espacio, y gratuitamente. Si no estoy en algunos lugares, no es porque no haya querido, sino porque a lo mejor no me consideraron necesario, o porque no era el espacio adecuado. Pero sepan que todo nuestro grupo está a disposición para apoyar a todos, porque el 2A es el 2 de todos, y de todos, y pensemos en los que menos tienen. Hecha esta reflexión, que me parece muy importante, porque es una reflexión que tiene que ver con el ser humano, y yo no puedo ser bueno con mi hijo si no soy bueno con las personas que no pueden y que no tienen acceso. Entonces, si salimos de esto, vamos a darnos cuenta que esto es de gran valor para el futuro, y es lo que tenemos que comprometernos incluso para el desarrollo posterior. El desarrollo posterior del día después de todo esto es cómo empezamos a pensar un mejor abordaje para las personas que no tienen recursos. Dicho esto, hay algunas preguntas, pero previo quiero hacer alguna introducción respecto de aspectos que tienen que ver con el autismo, aspectos que tienen que ver con los aspectos médicos, y quiero tomo ayuda a memoria porque quiero hablar de varias cosas. Esta semana se conoció la nueva prevalencia de autismo en Estados Unidos y aumentó. El número es 1 en 54 en este momento, con lo cual la prevalencia de autismo está aumentando. Está aumentando, y esto es importante porque algunos dicen, bueno, pero no es el mismo autismo que nosotros veíamos hace 20 años. Está bien, pero los que veíamos hace 20 años también siguen existiendo. Entonces nosotros tenemos que ver las nuevas formas que estamos detectando, y no tenemos que olvidar los procesos y las personas con autismo que también veíamos hace 20 años, porque esos también siguen existiendo. Entonces, 1 en 54 es muy alto el número. Es interesante también que sigue habiendo una mayor predilección de varones sobre mujeres, con una relación de aproximadamente 4-1. Esto es importante, pero quiero llamar la atención de algo. Creo que estamos subestimando el diagnóstico de las mujeres, creo que hay un subregistro en las mujeres no se presentan de la misma manera, y esto hay que tenerlo en cuenta. Las mujeres tienen más tendencia a camuflar sus síntomas, tienen más capacidad para camuflarlo, pero eso les genera también mucho más ansiedad, mucha más angustia, mucho más sobreadaptación, y eso es terrible. Pero si bien creo que, como en todos los trastornos del neurodesarrollo, hay un predominio en varones sobre mujeres, creo que estamos con una escasa alerta respecto de las mujeres con autismo, y esto
lo podemos ver incluso en el razonamiento, como digo siempre, de una maestra, de los profesores en el colegio, ¿no? Si un chico no juega con otros chicos, está encerrado leyendo, en general llama la atención, llaman a los padres, y si una niña está, por ejemplo, en el colegio y está, digamos, leyendo y no se integra y está en su mundo, se toma como un intelectual. Entonces, respetemos a los intelectuales, obviamente, respetemos a quien le gusta y a quien no le gusta el deporte, no todos tienen que ser deportistas, tenemos que dar espacio a la diversidad de gustos, a la diversidad de hobbies, etc. Y esto es importante. Pero igualmente, volviendo al tema, obviamente que 1 en 54 es mucho y la relación varón-mujer siempre es mayor en varones que en mujeres. Otro aspecto importante es que tengamos en cuenta los signos tempranos. Yo voy a dar 2 o 3 tips. Ustedes seguramente, la mayoría de los que están allí en este momento, saben de esto, con lo cual va a ser muy cortito. Pero si un chico entre 12 y 18 meses no señala lo que quiere, no mira lo que le he señalado, no tiene un buen contacto visual, no tiene atención compartida, no tiene una intención de comunicación activa con sus padres, no hablemos de autismo, pero preocupémonos por su situación social, preocupémonos por su cognición, por su intención social, porque esto va a ser muy importante. Hay un tema fundamental. Nosotros tenemos que conocer el desarrollo típico. La única manera de poder detectar algo atípico es conociendo el desarrollo típico. Ese es el primer punto. Y eso es muy fácil, está en muchos libros o se puede bajar online, pero sabemos esto. Y cuando un niño tiene una desviación del desarrollo, sea por autismo, sea por lenguaje, tenemos que estar alertas, no tenemos que esperar. Entonces, si un niño tiene todo esto y se le suman aleteos o se le suman conductas de observación restringida, sensorial, de mirar, girar objetos, etc., pensemos que puede estar a riesgo de padecer autismo. Y esto es muy importante porque entre 12, 18, 20 meses, yo no digo tiene autismo, tiene preocupación, pero trabajo como sí. Y si trabajo como sí con especialistas en intervención temprana, voy a tener muchas más posibilidades y chances de que ese niño evolucione muy bien. Hasta el punto en que hay publicaciones que hablan que niños que comienzan su tratamiento antes de los 2 años adecuadamente y que obviamente si tienen mejor lenguaje, no todo niño tiene falta de lenguaje con autismo, y si tiene mejor nivel intelectual, ese grupo de chicos que comienza antes de los 2 años con un lenguaje aceptable y con un buen nivel intelectual, un 9% sale del diagnóstico, del criterio diagnóstico a los 3 años y medio aproximadamente, o a los 4. Esto no es menor, 9% podemos decir es poco, sí, pero sale del rango, y si sale de ese rango, no es que desaparecen los síntomas, algunos quedan solo con trastornos del lenguaje, otros quedan con trastornos de tipo conductual, otros quedan con trastornos de atención, pero de importante, yo quiero saber si me escuchan bien, porque estoy alejado. Alguien que me dé una sí, si me escuchan bien. Bueno, me parece que no me escucha nadie. Bueno, entonces, yo creo que, como les decía, es importante que nosotros sepamos que el trabajo temprano es un trabajo que nos va a dar sus frutos y que trabajar con el niño, trabajar atrayendo su intención, a mí no me importa si él está ensimismado con un peluche, no le voy a sacar el peluche, voy a meterme con él en el peluche, vamos a comenzar con el peluche para después seguir adelante y para sacarlo y comunicarnos con él y entrar en otras cosas. Yo creo que es muy importante esta situación. Gracias, Mauro, por el ok. Esta situación de trabajar tempranamente acercándonos y jugando, y a través de técnicas y herramientas y productos y proyectos estandarizados, porque existen técnicas que son reconocidas científicamente en el abordaje temprano, y allí tenemos que ver claramente el abordaje temprano como una situación de gran importancia,
El modelo Denver, por ejemplo, es uno de los modelos de intervención temprana reconocidos científicamente y avalados. No todos los modelos están avalados científicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno propone un modelo, lo tiene que probar en la población, tiene que probarlo con otro tipo de modelos o con algunas personas o grupos de chicos que no tuvieron el mismo tratamiento y comprobar que hay una diferencia de unos con otros. Pero además, publicarlo en revistas científicas a evaluación de pares científicos y que den el ok y que digan, sí, esto es verdad, esto funciona. Porque si no, cada uno de nosotros podríamos imponer abordajes o intervenciones a piacere, digamos. Si no es así, tenemos que tratar de hacerlo más adecuado. Esto no quita la creatividad, esto no quita la intención de cada uno de jugar, la intención de jugar adecuadamente dentro del proyecto. Y obviamente que allí también tenemos que incluir a los padres. Los padres son parte fundamental, las familias, los abuelos, los hermanos. No tenemos que vivirlo como una terapia, tenemos que vivirlo como una forma de vivir distinta con este niño que nos toca. Entonces, para mí es muy importante esta situación. Por otra parte, quiero comentar, y voy a agarrar mi ayuda a memoria, porque cuando uno llega a este tipo de diagnósticos o de detección, y hablamos entonces de la intervención temprana, después viene la edad del preescolar. Y entonces decimos, ¿cuántas horas tenemos que estar en el preescolar? ¿40 horas por semana de terapia más el preescolar? No, tengamos la posibilidad. En Argentina mucha gente tiene el acceso a tener un acompañante o una maestra integradora. Eso no sucede en muchos lugares del mundo. En España eso no existe, por ejemplo. Entonces, ahí hay horas de terapia que se están ganando mucho si se trabaja en lo social. Y prioricemos qué es lo que le interesa al niño, pero también qué es lo que queremos lograr. Queremos lograr un niño feliz, queremos lograr además la posibilidad de una mejor integración. Obviamente que aquellos que tienen muchas habilidades podrán estar mucho más contentos. Muchas veces en los medios uno ve la alegría de un padre porque el hijo se recibió de ingeniero teniendo autismo y me parece muy loable. Pero pensemos en los padres que no tienen un hijo con esto, sino que tiene un hijo con una discapacidad intelectual o un hijo que nunca va a hablar. Entonces, tengamos cuidado también en la empatía de este tipo de cosas, porque esas personas, con que su hijo le dé un beso, o que su hijo lo mire a los ojos, o con que su hijo les pueda contar o reconocer el afecto, es un mundo de diferencias. Pensemos que dentro de esto, y así quiero ir hasta este punto, pensemos que las personas y los chicos con autismo van a tener aproximadamente el 35% de los niños tienen discapacidad intelectual. Fíjense qué interesante, cuando yo hace muchísimos años empecé a trabajar en autismo, entraba mucho la discapacidad intelectual. Entonces, en mi primer trabajo sobre 100 niños, el 90% tenía discapacidad intelectual. En mi segundo trabajo, ya en el 2005, el 50% tenía discapacidad intelectual. Y hoy estamos hablando aproximadamente de un 30%. ¿Qué significa 35%? ¿Qué significa? Que estamos reconociendo un espectro de chicos con autismo que es distinto. No sé si vamos bien y si me van escuchando. Quiero ver qué hora es, no me quiero pasar de la hora. Obviamente que dichas estas cosas, también tenemos que saber que el 30% de las personas con autismo pueden padecer epilepsia. Y los que padecen epilepsia pueden padecerla la mitad de ellos en la infancia y la otra mitad en la vida adulta, y van a recibir drogas antiepilépticas que pueden dar efectos colaterales indeseables, pero que hay que tratarlos. Y allí voy a una respuesta de una pregunta que me hicieron, que cada vez que su hijo, que tenía autismo, además tiene una convulsión, sale sangre de su nariz. Esto no es parte del autismo, esto no es parte de la epilepsia. Hay distintos motivos por qué un niño puede salir sangre de la nariz. Puede tener, ustedes saben que cuando hay una crisis y la crisis es generalizada y se pone muy duro, hace una maniobra que se llama Valsalva, aumenta mucho la presión de la cara, del cuerpo, de las venas, de las arterias, todo. Entonces, si hay una pequeña fístula nasal o vascular, puede que sangre por eso. Otra es que se golpee y que sangre de nariz. Otra es que tenga un trastorno de la coagulación y hay que analizarlo respecto de las drogas que está recibiendo. Como vemos, todos estos aspectos son muy importantes también, porque por qué sangre de la nariz? No tiene que ver con el autismo, no tiene que ver
con la epilepsia. ¿Tendrá que ver con algo local o tendrá que ver estos aspectos que acabo de contarles? Algunos aspectos también me preguntaban, y también hablábamos, como les decía, discapacidad intelectual, 35%. Sí, el retardo, y para esta pregunta, el retardo del desarrollo madurativo también puede estar asociado obviamente con autismo. Y fíjense que es muy interesante porque si yo analizo cuando tengo un niño que ha tenido un retardo global del desarrollo, que tardó en caminar, que tardó en hablar y que tardó en comunicarse, es un niño que tiene un retardo global del desarrollo, no es un niño que solamente tiene autismo. Entonces, esto es distinto. Y un niño que tiene un trastorno en el lenguaje, tiene autismo con trastorno del lenguaje. Y esto me va a entorpecer, obviamente, la evolución que aquel que tenga lenguaje. Esto no quiere decir que el que tenga lenguaje va a tener un lenguaje perfecto o que va a estar perfecto. No, porque a veces nosotros tenemos niños que hablan pero no tienen un lenguaje social y lo que necesitamos es el lenguaje social. Entonces es importantísimo el concepto del retardo y el concepto de la discapacidad intelectual. Sin duda que hay una coexistencia, para quien me preguntaba, del retardo madurativo y discapacidad intelectual, y es 35% aproximadamente. También hay otras cosas que se asocian al autismo, por ejemplo, el trastorno por déficit de atención. Ustedes saben que hace unos años, por eso no hay que guiarse solo por lo que dicen las clasificaciones, hace unos años se hablaba de que solamente las personas con, digamos, con autismo no podía diagnosticarse el trastorno por déficit de atención, o entonces era excluyente. Y yo veía chicos que tenían autismo y que para mí tenían además trastorno por déficit de atención. Bueno, en el DSM-5 se permite el diagnóstico, pero además aquí es donde tenemos la realidad. Y es muy importante. El trastorno por déficit de atención es una asociación común en el autismo y no podemos ignorarla, porque si yo la ignoro, voy a lograr ignorar un 30% de la población que padece autismo. Y esto no es menor, porque el 30% de esos chicos van a ser más inquietos, van a estar más desatentos, van a prestar menos atención, van a ser más impulsivos, y entonces vamos a querer hacer abordajes terapéuticos solamente desde el rango del autismo. No, tenemos que ver esta situación asociada porque es muy importante. Es lo mismo que quisiera trabajar con un chico con trastorno por déficit de atención solamente sin autismo. Y saben ustedes que los chicos con autismo y trastorno por déficit de atención tienen más riesgos de accidentes, tienen más riesgos de dificultades sociales, porque cumplen con los criterios también de trastorno por déficit de atención. Esta es otra pregunta que me habían hecho y que no podemos dejar de lado. Obviamente que en este caso los abordajes tendrán que ser tanto psicológicos como conductuales, como de apoyo de familia y además a veces de medicación. Pero no es mi objetivo hablar de medicación, porque medicación son las últimas cosas que uno tiene que pensar frente a un niño con autismo. Y es una herramienta que tenemos guardada para último momento. La podemos tener en cuenta, pero hay que tener en cuenta los efectos colaterales y hay que tener en cuenta con qué objetivo la damos. No existe una medicación que ataque o mejore el núcleo del autismo. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Los medicamentos son para ciertas situaciones. Para los trastornos de sueño, por ejemplo. Nosotros sabemos que aproximadamente entre el 3 y un 15% de los niños con autismo tienen trastornos de sueño. Y a veces es muy fácil discernir qué es un trastorno de sueño, de lo que es una conducta anómala, mal estructurada. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si el niño duerme con el hermano en el cuarto y el hermano mira la televisión hasta las 2 de la mañana, probablemente haya que cambiar ese hábito de sueño. Si el niño está mucho tiempo con la computadora, el niño con autismo jugando hasta muy tarde, la pantalla inhibe la secreción de melatonina y esto hace también que haya trastorno de sueño. Si la familia es una familia que se acuesta toda a la 1 de la mañana, no pidan que el niño se acueste a las 9, si no se organizan. Obviamente que no es que tengan que acostarse todos a la 1, pero hay que organizar el sueño de ese niño. Uno puede hablar de trastorno de sueño cuando tiene todas las pautas de desarrollo que corresponden, digamos, desarrolladas y trabajadas adecuadamente. Entonces allí sí. ¿Y es cierto que hay más trastornos de sueño en los niños con autismo? Sí. Y cuando hablamos de ese 13%, son los 13% que tienen trastornos de sueño. Hay otras situaciones
en las que yo me quiero retener. Estoy mirando preguntas, y por ahora he respondido la mayoría de las que me han preguntado. Otro problema que me ocupa mucho es el hostigamiento. Cuando todo el mundo habla de inclusión, hablamos de inclusión, pero no nos damos cuenta que el hostigamiento puede comprometer la inclusión. Y cuidado, porque la inclusión es un gran problema si tenemos un hostigamiento en el colegio. Ustedes saben que el hostigamiento, en un trabajo que hicimos hace unos años, con todo un grupo, sobre un grupo de 370 adultos con síndrome de Asperger, con la asociación Asperger, el 95% sufría o había sufrido hostigamiento. 95% referidos por ellos. Y este hostigamiento, o bullying como se lo denomina, lo habían sufrido por un lado desde los compañeros, por otro lado desde los maestros, por otro lado desde sus jefes, por otro lado desde otros profesionales. Como ven, no pensemos solo en el hostigamiento del colegio, pero el hostigamiento del colegio es muy serio y puede comprometer mucho el desarrollo y el funcionamiento de estos chicos. Obviamente que el hostigamiento también va muy relacionado a la depresión, porque esto lleva a situaciones, y la depresión no la tenemos que pensar como en la depresión del desarrollo típico. Muchas veces la depresión de la persona o del niño, y podemos pensar en el adulto también con autismo, no se manifiesta con signos o síntomas digamos, de tristeza o de llanto. No, se manifiesta con insomnio, con pérdida del apetito. Estemos atentos, o pérdida de pautas. Estemos atentos, porque un niño o un adulto que empieza con este tipo de cosas puede tener depresión, y la depresión hay que tratarla también. Y saben qué es lo interesante, que la depresión en general no responde con medicamentos, los medicamentos habituales que se usan en el desarrollo típico, aunque hay que probarlo. Con lo cual es un tema complejo que tienen que trabajarse. Y además hay bases de depresión en la familia muchas veces. Entonces a veces hay la genética dentro de la depresión. Ustedes saben que dentro de las familias con autismo se sabe que padre o madre han tenido un episodio depresivo antes de tener a su hijo con autismo. O sea, no se dice que fue solamente por tener un hijo con autismo, con lo cual también hay que estar atentos si el niño está cambiando de conducta, o el adulto, y está más ensimismado, o pierde el apetito, etcétera. Cuidado, porque todo eso puede llevar a una situación digamos, de depresión, y estar con esa situación de depresión da más riesgo de suicidio. Y el pensamiento suicida es un pensamiento que existe esencialmente en las personas con síndrome de Asperger, se ve desde la adolescencia, no es para asustar, no es esto, es un tema que no se toca mucho. Cada uno de estos temas que estoy tocando está publicado, o sea que ustedes, si me mandan posteriormente, me pueden pedir, yo les mando por los artículos, o subo en mi página distintos artículos que tienen que ver, que los pueden bajar gratuitamente, desde depresión, etcétera, etcétera. El envejecimiento también, y esta es otra pregunta, el envejecimiento. Sabemos que el envejecimiento es un problema serio. Todos los padres, cuando nos vamos a acostar, nos preguntamos qué va a ser de nuestro hijo en el futuro. Pero cuánto más se lo pregunta el padre de un niño con discapacidad, o el padre de un niño que no se desarrolló en forma típica, o el padre de un niño que no está incluido socialmente, o el padre de un niño con autismo. Muchísimo, muchísimo, y el apoyo de la parte, digamos, psicológica, y el análisis de situación con los padres también es importante. Ahora, no tenemos certezas. En países como el nuestro y en los mayores lugares del mundo no saben qué hacer muchas veces. Si no sabemos qué hacer con nuestros viejos, con los adultos, imaginemos qué podemos hacer por el envejecimiento de las personas con autismo. Empezar a llamar la atención. Yo acabo también de publicar un artículo, 2 artículos sobre envejecimiento, y uno de ellos con pautas sobre envejecimiento, que salió ahora en diciembre. Y yo creo que es muy importante tener en cuenta esto, porque
No estamos preparados, la sociedad no está preparada y tampoco nosotros estamos preparados para el envejecimiento. Entonces, el envejecimiento es un problema. Se sabe que la media de vida de personas con autismo muchas veces es menor que el desarrollo típico, y esto está relacionado más que nada con cuadros como epilepsia, con cuadros con drogas, con muchos medicamentos, con falta de su propio cuidado personal. Pensemos que cuando los padres no están, tenemos que dejar armado un proyecto de atención, tenemos que dejar armado un proyecto de cuidado de su vida personal, y tenemos que dejar armado una línea en la cual se diga: en la familia hubo tales antecedentes de tales enfermedades, este joven tiene hipercolesterolemia, por ejemplo. Entonces, tener un proyecto de control, porque ellos muchas veces no tienen registro de su propio cuidado de vida, y eso es lo que muchas veces compromete su calidad de vida. Ahora, esto va a cambiar, no me cabe duda, porque va a cambiar porque existen los días como el 2A, va a cambiar porque existen profesionales ocupados por tratar de estos temas, va a cambiar porque cada vez tenemos más empatía, pero la empatía tiene que estar para todos. Para mí la empatía tiene que estar con los profesionales, la empatía tiene que estar con los que tienen discapacidad intelectual, con los que tienen autismo, con los que son distintos. Yo creo que eso va a ser el cambio, y el cambio de paradigma social. A mí me parece que es muy importante también el tema envejecimiento y el tema de medicar adecuadamente. Hay una pregunta que me movilizó también mucho, y que creo que, dado que hay muchos padres probablemente mirando, es muy importante, y es la genética. En este caso, Claudia Arberas probablemente podría dar muchísimo y hablar, y probablemente vamos a involucrarnos en algún proyecto que va a ser muy interesante y ya se van a enterar, pero vamos a decir algo respecto de la genética. Lo único que voy a decir, médico de esta historia, es que cuando me enfrento a una familia que me trae a su hijo con autismo, tengo que actuar como médico, y tengo dos aspectos. Tengo que hacer el diagnóstico del problema, entonces, qué los preocupa, y ahí llegaré probablemente a un diagnóstico de autismo, y además intentar identificar alguna entidad médica asociada. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque identificar una entidad médica asociada no es que estoy descubriendo la causa del autismo, sino que estoy descubriendo una entidad que se asocia consistentemente con autismo. Entonces, identificar una entidad, que podrían ser un montón: síndrome de Angelman, distintos síndromes que van asociando, yo puedo tener varias cosas a favor. En primer lugar, dar un asesoramiento genético adecuado a la familia de riesgo de repetición de otro niño con autismo. Segundo, que si yo identifico una entidad, puedo saber qué riesgo puede tener de otras complicaciones. Hay entidades que asocian autismo, discapacidad intelectual y trastorno de atención, por ejemplo, con fenotipos conductuales. Y también puedo saber qué evolución puede tener. Y respecto de anticipar problemas, hay entidades que asocian también problemas renales. Por ejemplo, si tuviéramos un niño con síndrome de Down y con autismo, estaríamos, que esto es lo más visible, digamos, estaríamos diciendo el control de tiroides, el control de la columna, el control del corazón, etc. Entonces, uno puede prevenir situaciones sabiendo la entidad. Entonces, es muy importante, porque aproximadamente, actualmente, se estima que en un 35% de las familias, de los chicos con autismo, con las nuevas técnicas de diagnóstico y asesorado genéticamente como corresponde, se llega a una entidad asociada. No es menor. Cuando yo comencé era un 10%, hoy estamos en un 30 o un 35%, y esto es muy alto porque puede dar riesgo cero para esa familia si yo identifico una entidad que no tiene riesgo de repetición. Y si tiene, puede tener riesgo de 25%, puede tener riesgo o podemos detectar tempranamente cuál podría ser el riesgo. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Por otra parte, van a estar los niños que no entran en un diagnóstico, lo que se llamaría autismo no secundario sino idiopático, que sería el otro 70% aproximadamente. Allí, esos padres no es que no tienen riesgo. El riesgo para un matrimonio de que tiene un hijo con autismo empírico es del 10%. O sea que
Si un matrimonio tiene un hijo con autismo y no tenemos la causa, a pesar de haber hecho todos los estudios, se le da un riesgo de repetición de tener otro niño con autismo de un 10%. No voy a profundizar más en esto porque la genética no es mi especialidad y ya cuando hagamos el proyecto ustedes van a tener seguramente unas charlas sobre genética que también les van a ser seguramente muy útiles. Quiero ver, a ver qué otras preguntas hay. Obviamente que la inclusión tiene que ser dada en la medida de lo posible y a los niños les tenemos que ofrecer lo que quieren y lo que pueden y no generarles sobreexigencias, porque a veces generando la sobreexigencia le sacamos la felicidad. Hay chicos que están en el colegio, rinden, pero están tristes, están mal, y de hecho muchas veces me pasa con niños con síndrome de Asperger que son brillantes, pero vienen tristes y empiezan a bajar su rendimiento progresivamente. ¿Y qué está pasando ahí? Se están deprimiendo porque no están en el entorno y no están acompañados. Entonces tenemos que buscar siempre el lugar más adecuado. Esto no estamos diciendo no a la inclusión, estamos diciendo sí a la inclusión. Prioricemos la inclusión y hagamos la inclusión adecuada. Yo creo que si se trabaja con abordajes e intervenciones adecuadas, serias, vamos a estar muy bien. Las intervenciones son múltiples. Hay intervenciones que se basan en el juego, hay intervenciones que se basan específicamente en cosas muy conductistas, pero también depende del desarrollo del chico, depende de las características del chico, depende de las posibilidades de la familia, como decíamos al comienzo. Cuando yo empezaba a hablar con ustedes, les decía que muchos eran afortunados de poder estar en su casa mirando esto, porque hay mucha gente que está sin nada. Imaginemos entonces cómo podemos estar hablando de abordajes, de intervenciones y de futuro frente a esta situación. Por eso tenemos que valorar el concepto de los padres y que los padres se unan. Los padres tienen que estar unidos porque el objetivo tiene que ser el mejor para sus hijos, más allá de los profesionales. Los profesionales podemos hacer lo nuestro, tenemos que hacer lo mejor por nuestros pacientitos, tenemos que hacer lo mejor para que vivan mejor, tenemos que asesorarlos para que sean felices, tenemos que asesorarlos para que vivan en familia y vivan en comunidad, y nosotros tenemos que asesorar a los padres y a las asociaciones de padres. Las asociaciones de padres son muy importantes, como les decía, y tienen que verse guiadas también por profesionales para tener una línea común, para tener una línea que les permita avanzar con un criterio adecuado. Me parece también eso muy importante. Voy a ver si hay alguna otra pregunta que está llegando, mucha gente que saluda, que me encanta y les agradezco a todos. A ver, tengo por acá, me están entrando de a poquito, discúlpenme, quiero ver qué hora es también. Todavía tenemos un poco de tiempo, si no me equivoco, ¿no? A ver. Perdón, estoy mirando preguntas. Me hablan de las características sensoriales. Esto es un avance, y algo de las dietas, muy interesante. Verá el tema de las dietas y el tema de lo sensorial y el tema del cannabis. Bueno, 3 temas voy a tocar, ahí está. Bueno, empiezo por el cannabis. El cannabis es, ¿ustedes quieren que yo sea políticamente correcto o quieren que les diga lo que corresponde? Bueno, yo le voy a decir lo que corresponde. ¿Por qué? Porque ustedes me escuchan y si no van a perder, digamos, el respeto que me puedan tener sabiendo que voy a decir lo que es mi opinión. Lo que es mi opinión en base científica. Ustedes saben que me tocó hacer las guías de abordajes terapéuticos de la Academia Iberoamericana de Neurología Pediátrica. Entonces en esas guías pusimos lo que es útil y lo que no es útil. Bueno, entre las cosas que no tienen utilidad demostrada es el cannabidiol. Pero tengamos en cuenta esto, el cannabis no es que no está demostrado para el autismo. El cannabis por el momento tiene utilidad demostrada en epilepsias de muy difícil control en las cuales han fracasado otros antiepilépticos. En el futuro probablemente haya un nicho para un tipo de epilepsia
y este tipo de epilepsia sea el que justifique su tratamiento. Yo tengo pacientes que me llegan tratados los niños con cannabis y me dicen los padres que ha mejorado. Entonces yo les pregunto quiénes son los terapeutas y por qué nunca me habían dicho que había mejorado gracias a tal o cual terapeuta. Y esto para mí es muy importante. Y esto es algo que quiero referirles también. Piensen que el terapeuta pone empatía y pone su vida en cada niño. Entonces, a veces está bueno que le digan qué bien trabajaste hoy, cómo me gusta, qué lindo. Y cuando no les gusta, charlarlo y sentarse. Y cuando no están de acuerdo, separarse. Porque hay caminos, hay momentos, hay estados, hay situaciones. Pero es importante que piensen que los terapeutas están poniendo parte de su vida dentro de su niño y están jugando con él porque les gusta, no porque simplemente estén pensando en que es su trabajo. Si no, no lo harían. Hay trabajos mucho más simples, se los aseguro. Entonces, el tema cannabis, volviendo al tema cannabis, yo diría que no hay nada demostrado respecto a esto, y mucho menos con las gotas que se venden en las farmacias, o que ni siquiera en las farmacias, en los barrios, en las esquinas, que se la consiguen, donde no hay un control adecuado. Si en unos años o en unos meses sale algún artículo que demuestra realmente que el cannabidiol actúa sobre los problemas nucleares del autismo, ¿cuáles son estos? Los problemas nucleares: trastorno en la comunicación y la cognición social, e intereses restringidos y conductas estereotipadas. Esos son los signos nucleares. Eso es autismo. Entonces, cuando uno habla de eso, habla de un espectro muy amplio, de cosas más leves, como decíamos, no son los mismos que hace 20 años, pero los de hace 20 años todavía existen, y también otros que son más leves. A ninguno de ellos está justificado tratarlos con cannabidiol. No sé si fui claro. Y además es el riesgo de no saber lo que le estamos dando, porque si el día de mañana, como les decía, se descubre algo, seguramente habrá dosis, habrá laboratorios que tengan que responder a la ANMAT, por ejemplo, o a los controles de regulatorios, y entonces una vez que cumplan con los controles regulatorios y sepamos para qué sirve, se lo damos. Esto no quiere decir que yo sea una persona que diga, bueno, entonces vamos a dar risperidona. De ninguna manera. La risperidona la utilizo, sí, en casos excepcionales, diciendo los efectos colaterales, diciendo qué expectativas tengo, diciendo qué es lo que me interesa para ese niño, y consensuando con el equipo terapéutico y con los padres. Nunca, nunca poner una medicación porque a mí se me ocurre, porque esto está mal. No es lo que corresponde, pero vamos a hacer un buen control. Así que, como ven, no es que quiera estar o no con medicamentos, sino que cada cosa en su lugar. Hay medicamentos que sabemos para qué sirven y sabemos cuándo ponerlos y sabemos qué riesgos tienen. Para mí es muy importante todo eso y decírselo. Y cuando la persona con autismo está en condiciones de entender la explicación, hay que explicarles también los efectos colaterales, por qué se la damos y para qué se la damos. Dicho esto, voy a lo sensorial. Es muy interesante porque lo sensorial muchos años estuvo bastante negado, y se ha pasado muchos años sin trabajar, y mucha gente daba la idea del, digamos, de la medicación del tratamiento para los trastornos sensoriales como una estructura, y ahí fue el otro extremo. Yo creo que los trastornos sensoriales existen, creo que hay que trabajarlos, creo que hay que identificarlos, creo que hay que buscarlos, y creo que una buena evaluación sensorial, en la medida que sea necesario, puede permitir que mejoren algunos aspectos. Sabemos lo de la hipersensibilidad, de la hiporreactividad o la hiperreactividad sensorial. Sabemos que podemos acompañarlo. Pero no todo lo que le pasa a un niño con autismo tiene que ver con una hiper o hiporreactividad sensorial. Entonces, explicar el autismo desde lo sensorial sería simplificarlo. Pero tenemos que reconocerlo. Sirven para algo científicamente hablando. No estoy hablando de casos puntuales, pero si uno lee la literatura no encuentra artículos que nos digan que porque le pasemos un rastrillo sobre los brazos
va a mejorar lo sensorial, pero sí encuentra artículos en donde muchos terapistas ocupacionales trabajan sobre diversas dificultades sensoriales y los niños mejoran mucho su conducta. Y entonces esto sí tenemos que tenerlo en cuenta. Imaginemos la hiperreactividad a los ruidos, y esto cada fiesta lo decimos, ¿no es cierto? Y eso hay que trabajarlo y hay que acompañarlo. Y esto a veces ni siquiera le teníamos en cuenta o lo ignorábamos. Entonces, como vemos, hay que trabajarlo, hay que acompañarlo y hay que reconocer que lo sensorial es un tema importante. Había otra pregunta que me habían hecho y ahora me olvidé. Adolescencia y depresión lo comenté y dije que es un problema que me preocupa muchísimo. Había alguna pregunta, pero bueno, no sé dónde quedó, ha quedado lejos me parece. Déjenme ver, ya voy a llegar, tranquilos. Alguien pregunta si la recuperación de mi niño es meramente trabajo de los terapeutas. No, de ninguna manera. Los terapeutas son parte de un equipo. El equipo lo hacen los padres, lo hace la familia, lo hace el niño mismo, lo hacen los terapeutas, y lo hace el colegio, lo hacen los compañeros, lo hace la sociedad. Ahora, si usted no tiene un buen equipo, una buena estructura y un buen trabajo, es difícil que pueda después armar todo. La base es un buen equipo y obviamente el amor. Nadie puede descartar el amor, el cuidado, la empatía, el ser cuidadosos, y todo esto no se puede ignorar. Y justamente es un tema que tenemos que ir para adelante. Vamos a ir viendo. Alguien me habla de una niña que siente que puede tener autismo y que tiene otro hijo. Bueno, esto es importante que lo hable con su pediatra y es importante, esto me lo dice Nico, y bueno, y yo creo que es importante que tenga una consulta con su pediatra para ver el desarrollo y eventualmente con el neurólogo, ¿no es cierto? Y tener un asesoramiento genético sin duda. Alguien me pone, Jorge Abeleira, sí, gracias, el tema de las vacunas. Sí, a mí el tema de las vacunas es un tema que me irrita particularmente. Primero porque no hay nada que haya demostrado que las vacunas generan autismo. Las vacunas tienen sus riesgos, pero es mucho más riesgoso no vacunar. Entonces, pero ninguna vacuna genera autismo. Entonces, esto hay que desterrarlo. Es muy riesgoso. Fíjense lo que estamos pasando ahora por no tener una vacuna. Por no tener una vacuna no podemos salir, por no tener una vacuna estamos expuestos, por no tener una vacuna estamos a riesgo de fallecer de una enfermedad que si tuviéramos la vacuna no tendríamos ningún riesgo. Las vacunas han salvado a la humanidad de la poliomielitis. Imaginemos que si ahora no hubiera una vacuna, ¿cuánta gente con polio existiría? Las vacunas han salvado a la humanidad de la viruela. Y había gente en ese momento que se opuso a la vacunación de la viruela porque decía que iba en contra de los preceptos. Era un lord inglés que lo publicó en Lancet, para que tengan una idea, decía que iba en contra de los principios naturales. Bueno, esos principios naturales hubieran matado a la humanidad. Gracias a esa vacuna está extinguida en este momento la viruela en el mundo, causa de muerte. La irresponsabilidad ha llevado a que tengamos casos de sarampión. Y el sarampión es una irresponsabilidad no vacunar, porque si no vacunan, no solamente cortan la posibilidad de que no tenga sarampión ese niño, sino que algunos que se recuperan del sarampión, años después pueden hacer una enfermedad neurológica progresiva que los mate. Entonces, aquellos que no se vacunan están a riesgo de un montón de cosas. Creo que realmente es una irresponsabilidad social no vacunar y yo creo que debería no estar permitido no vacunar a las personas, salvo obviamente indicaciones médicas precisas, casos de inmunosupresión o casos específicos que los pediatras saben, pero eso debería estar indicado por pediatras, no por principios de decir no me vacuno. Pero ¿saben qué pasa? Que muchas veces se suben los famosos a decir yo no me vacuno, no vacunen porque la vacuna da, y bueno, y dicen que la vacuna da desde trastorno de atención hasta diarrea, hasta autismo, que no tiene ninguna base científica, pero el famoso pega mucho más
que lo diga el doctor Ruggeri. Entonces, este es el gran problema de los medios también, y es un tema que tenemos que aclarar. Y hacerlos responsables sin duda. Yo creo que los medios que dan este tipo de información no deberían de pasar desapercibidos y deberían cumplir con algún rol social y decir, ahora tengo que pagar por esto, porque es muy peligroso. Voy a ver, no sé si fue claro lo de la vacuna. Alguien habla de lunares. En realidad no hablo de los lunares. Cuando uno habla de lunares, uno puede hablar no de los lunares no tienen nada que ver con el autismo, pero hay algunas enfermedades que llaman neuroectodérmicas, como la neurofibromatosis, que es una enfermedad que puede tener manchas, café con leche, más de 5 en el cuerpo, y que puede asociarse también con discapacidad intelectual, puede asociarse con autismo, etc. Por eso, los que me conocen saben que mi examen se basa también en desvestir al chico y revisarlo, porque uno tiene que revisar y ver si no hay manchas o alteraciones en la piel que me permitan orientar hacia una entidad, como decíamos antes, que me pueda orientar a por qué ese niño tiene autismo e incluso prevenir, por ejemplo, neurofibromatosis. Sabemos que puede tener más índice de epilepsia, puede tener más índice de discapacidad intelectual, puede tener más índice de autismo, puede tener más índice de tumores del sistema nervioso central, etc. Como ven, predecimos un montón de cosas. Lo de cannabis lo contesté y voy viendo porque había alguna pregunta más. Un saludo para Abril González. Cannabis y autismo lo puse. No sé si me están entrando nuevos porque ahora voy para abajo a ver los nuevos que entraron. Creo que lo de sensorial lo dije, la importancia de reconocer las dificultades sensoriales, la importancia de trabajar. Incluso hoy el DSM-5 incluye, así como incluye el TDAH como posibilidad, incluye dentro de las características los trastornos o las dificultades sensoriales, y tenemos que trabajarlo, sin duda. Dietas, ahí está, el tema de la dieta. Bueno, a ver, así como dije lo de la vacuna, así como dije lo del cannabis, voy a terminar con lo de las dietas. No hay ninguna evidencia científica que diga que la dieta libre de gluten y caseína cambia en algo los síntomas nucleares del autismo. ¿Está claro? Vuelvo a repetir, los síntomas nucleares del autismo. O sea, una persona no deja de padecer autismo simplemente por el hecho de hacer una dieta libre de gluten y caseína. Si yo confirmara que un niño tiene una enfermedad celíaca, entonces le sacaríamos el gluten. Ustedes saben que yo hice una estadística en un momento sobre niños con enfermedad celíaca y no había mayor incidencia de autismo en las personas con enfermedad celíaca. Esto no quiere decir que si hay niños con trastornos gastrointestinales, busquemos, porque sabemos que también los niños y los adultos con autismos tienen más trastornos gastrointestinales. Entonces, el buen pediatra, el trabajo con un gastroenterólogo, el trabajo con un nutricionista nos puede ayudar de alguna manera a definir cuáles son las causas o los problemas gastrointestinales. Obviamente que si un chico tiene problemas gastrointestinales puede tener también dificultades, por ejemplo, de conducta, porque si le duele la panza va a estar más irritable o va a dormir mal. Obviamente que lo tenemos que tener en cuenta, pero no es solución para el autismo el tratamiento con dieta libre de gluten y caseína. Y la inversa, justamente que estamos hablando de los trastornos sensoriales, muchas veces estos chicos son selectivos en sus comidas. Si encima le sumamos una dieta restrictiva, va a ser mucho más complicado para la familia. Y esta situación es una situación que no es menor, porque cuando yo me meto en una dieta, o la hago o no la hago. Y si la hago, cuando vaya a un cumpleaños va a tener que ir con la alimentación. Si la hago, la familia va a tener que hacer esa dieta libre de gluten. Entonces, esto es una situación que si yo supiera que curo el autismo, no les quepa duda que la pongo.
Pero como no es así, creo que hay que ser muy cuidadoso porque hay muchas familias que comienzan con dietas que además son muy costosas. Tengamos cuidado con todo lo que nos vende Internet y tengamos cuidado con las cosas que no son serias. Cuando ustedes como padres piensen que hay un tratamiento que cura, entren en los artículos, no se guíen solo por los libros, porque el libro puede publicar cualquiera. Hay que ver los artículos científicamente validados que validan y que dicen se ha demostrado que el autismo, los chicos con autismo, tal cosa. Por eso uno puede hablar de qué tratamientos son útiles, como el tratamiento de respuesta pivotal, como el Denver, o la utilidad de la risperidona para algunas cosas, o últimamente se está poniendo en duda el aripiprazol, que fue tan utilizado, por ejemplo. Como ven, todo es dinámico. Por eso nosotros tenemos que estar actualizados, porque si yo me quedo con la historia del día de ayer, probablemente me hubiese perdido que en lugar de 1 en 59 es 1 en 54 y me hubiese perdido muchas cosas nuevas que van a seguir apareciendo. Tenemos que estar al día y los padres en ese aspecto también apoyan mucho. Entiendo que seguramente también el tema de las dietas entra mucho por internet y pueden encontrar un montón de cosas. Yo les aseguro que hay desde los tratamientos más esotéricos, les voy a contar por ejemplo uno que se hace en Francia, que es el packing. El packing es un tratamiento que yo tuve oportunidad de firmar, estar en contra junto a Gilbert en Escocia, en un congreso donde estaba la Asociación de Padres de Autismo de Francia, haciendo firmar una declaración en contra del packing. El packing es un tratamiento que ponían en marcha psicólogos de base psicoanalítica en Francia, envolviendo a chicos digamos, con toallas congeladas. Cuando hablo de toallas congeladas, hablo de toallas que se sacaban a 3 grados con agua y los envolvían porque referían que de esa manera iban a mejoran aspectos conductuales. Quienes quieran saber de esto, bueno, tengo algo escrito o pueden entrar con el término packing o empaquetamiento y van a ver lo que significa. Imaginen esto, imaginen un padre haciendo esto. Era como la historia del autismo cuando se decía que los padres que las madres eran las responsables. Miren el camino que hemos recorrido, el camino de pasar de las madres que eran responsables y que esas madres, muchas fallecieron con la idea que sus hijos eran así por culpa de ellas. Esto no tiene perdón, esta interpretación no tiene perdón. Fíjense entonces finalmente quienes primeros describieron el autismo, que no hace tanto tiempo, si bien hay muchas cosas históricas antiguas, y quiero validar a una mujer, porque siempre se habla de Kanner y se habla y esto es para cerrar, y se habla de Asperger, que voy a decir dos cosas que para mí son muy importantes, pero antes que ellos, en 1922, 26, no recuerdo, hubo una psicóloga, una neuróloga, Yuyareva, rusa, que publicó 8 casos de personas, y fue la primera casuística, y en ellos, porque no lo llamó autista, no fue incluido dentro de la descripción. Pero en realidad, si uno toma esos 8 casos y los analiza puntualmente, tiene la misma puntuación que el DSM-5 para un trastorno autista y que el DSM-4 que es síndrome de Asperger. Como ven, esto es historia, y las historias a veces se cuentan de a pedazos. Esta historia de Yuyareva realmente me da mucha tristeza. Ella lo había publicado, era una neuróloga que tenía mucha influencia y tuvo muchísimos artículos. Esto lo escribí un poco y lo estoy terminando de escribir ahora en Historia del Autismo. Lo voy a publicar probablemente en agosto, y ella hablaba de los 8 chicos, de estos otros chicos, 8 chicos especiales, ¿no es cierto? Y lo que decían Kanner y Asperger, todos conocemos las descripciones y no voy a profundizar, pero siempre valoro 2 cosas. Una que decía Kanner, que decía que estas personas han llegado al mundo con un problema o una inhabilidad social, así como otros vienen con inhabilidades motoras o inhabilidades cognitivas. Fíjense qué interesante. Él nos está hablando de la neurobiología, lo que está en boga en la investigación y que es muy importante. Y Asperger decía en sus escritos, estas personas han llegado al mundo
para tener un espacio y van a tener seguramente un espacio para la sociedad y un espacio adecuado en la sociedad. Esto va a depender de todos nosotros y creo que esto está bueno para cerrar esto, que lo que queríamos era compartirlo con todos ustedes. No quiero dejar de recordar a los héroes de Malvinas, porque esto va más allá de cualquier cosa política. Hubo argentinos que fallecieron convencidos y esto también quiero valorarlo. Quiero agradecerles a todos los que han estado mandando corazoncitos y likes y cosas, porque realmente me dan mucha alegría. Esto es una forma también para mí de pasar la cuarentena, soy bastante inquieto y bueno, la estuvimos armando muy lindo y quiero agradecerles a Silvia, que es la que sigue en un rato, quiero agradecerle a Mauro, quiero agradecerle a Victoria, a Vicky, esto y a Teje de Padres, y los padres todos tienen que estar juntos porque es la única manera que se va a permitir tener una amplitud de criterio. Tenemos que respetarnos, tenemos que crecer y vamos a crecer en la medida que nos respetemos. Espero que tengan un muy buen mes del autismo, esperemos que esta cuarentena nos haga valorar más lo espiritual, que nos hagan valorar más como seres humanos, que nos haga entender las diferencias entre todos y que nos encuentre de nuevo unidos y poder darnos un abrazo sintiéndonos más allá de la cámara. Les mando un saludo muy afectuoso a todos y muchas gracias. Chao.